Amén, amén. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, como dijo Sam, tuve la oportunidad de estar fuera y los extrañé la semana pasada, pero hoy regresamos a nuestra serie de Romanos. Ya, no sé si algunos ya se han dado cuenta o ya lo han sentido. Vamos por la semana número 15 de nuestro estudio de Romanos y apenas vamos por la mitad. Y la semana pasada nos dimos un pequeño descanso, pero hoy regresamos. Y para los que tal vez no vinieron hace 2 semanas o los que no han estado en todo esto, el libro de Romanos es una joya hermosa del Evangelio. Y todo lo que hemos ido viendo hasta ahorita es un poquito la lucha que hay entre los judíos que querían vivir una vida donde a través de cumplir la ley y obedecer todos los mandamientos ganar el favor de Dios, y la gracia que dice no, o sea, la ley no nos salva, la gracia de Jesús nos salva, y cuando somos salvos por la gracia entonces podemos obedecer la ley. Durante 7 capítulos hemos visto cómo esto ha venido construyéndose, y esto ha venido enseñándonos un poquito a confiar otra vez en la gracia, no en la ley. Y sin embargo, en medio de esa lucha, hace 15 días cuando vimos Romanos 7, vimos a un apóstol Pablo que reflejó no solo una lucha, sino quizás una frustración muy real para todo creyente. Y es que Pablo nos abre su corazón. Y es más, mírenlo en Romanos 7:15. Este era el resumen de la lucha de Pablo. Él dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y todo el final del capítulo 7 vemos a Pablo luchando, diciendo: es que lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y cuando él comienza a ver su lucha contra el pecado, y muchas veces su derrota contra el pecado, lo vemos que él culmina al final del capítulo con una expresión que uno casi puede escuchar la agonía de Pablo a través del texto, cuando en el versículo 24 él simplemente dice así, dice: miserable de mí. O sea, en medio de todo eso, o sea, es que no hago lo que quiero, lo que no quiero hacer, eso hago, lo que sí quiero hacer, no hago. Miserable de mí, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el mismo capítulo, al siguiente versículo, nos da la respuesta. E inmediatamente nos dice así, nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y esta declaración, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, no es la conclusión donde, bueno, se acaba el argumento, miserable de mí, damos gracias a Dios por Jesús, cambio de tema. No, es apenas la puerta abierta que nos comienza apenas a mostrar la obra de Jesús en nuestra vida, y nos comienza a enseñar lo que es la vida de un creyente que sabe, o sea, que comienza por el poder del Espíritu Santo a vivir una vida que agrada verdaderamente a Dios. Y miren, si tú como Pablo, y si tú como yo, y como todo cristiano, en algún momento te has sentido miserable en tu lucha contra el pecado. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? No. Si tú como yo, como Pablo, como todos los cristianos, en algún momento te has sentido quizás aún espiritualmente cansado, no porque te falte conocimiento, no, te sabes los versículos y conoces las escrituras, no porque tal vez estés pasando por algo escandaloso donde, ahorita las noticias, no, sino simplemente por un sentimiento constante. Creo que todos lo hemos sentido. Por un sentimiento constante que nos dice: Dios está decepcionado de mí. Si tú te has sentido así en algún momento y has luchado con un sentimiento de culpabilidad y de frustración, y ese sentimiento muchas veces nos lleva a querer hacer más, a servir más, a participar más, quizás a dar más y hacer un montón de cosas, quizás no para que Dios nos ame más. Creo que ya sabemos que Dios no nos va a amar más por hacer más, pero como para que Dios no esté tan frustrado con nosotros. Eso pensamos. Si tú te has sentido así en algún momento, qué bueno que viniste. Este mensaje es para ti. De verdad, este es el mensaje para ti, porque después del capítulo 7, donde Pablo expresa esta frustración, comienza el 8. Y en el capítulo número 8, miren cómo comienza. Acompáñenme, Romanos capítulo 8, versículo número 1. Miren cómo comienza, dice: ahora pues, o sea,
a la luz de nuestra lucha contra el pecado, a la luz de que luchamos y a veces perdemos, a la luz de que nos sentimos miserables en esta lucha, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y solo recibí como un amén, y eso fue terrible de parte de todos ustedes. Les voy a dar una nueva oportunidad, porque esto, ¿saben? Cuando entendemos esto, gracias Vicente. Sí, miren, decimos ahora sí, ahora pues, les voy a dar otra oportunidad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se pueden ir a su casa, o sea, de verdad. Si tan solo entendiéramos esta pequeña frase, se pueden ir a su casa. En serio, porque esto es increíble. Y después dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es que miren, a la luz del capítulo 7 y a la luz de nuestra incapacidad a veces de ganar en la batalla contra el pecado, a la luz de que a veces hacemos lo que no queremos, a la luz de todo esto, leer esto es un consuelo increíble. Leer eso es una esperanza maravillosa, ¿sí? Y es que esto que pone Pablo acá es su triunfo después de su frustración y de su desesperación en su lucha contra el pecado. Y dice, es que en medio de que soy miserable, tengo la esperanza y tengo la certeza y tengo el consuelo de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y la esperanza, ojo, que esto trae para nosotros es increíble. Y miren, si no van a oír nada más, oigan esto. Sí, no, oigan todo lo demás también, pero oigan esto. Sí, miren, la esperanza que esto trae para nosotros es increíble, porque el pecado, aun cuando sigue presente y a veces no nos deshacemos de él, el pecado, aun cuando nos disturba, nos frustra y es molesto, el pecado no logra separarnos del amor y de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y otra vez, esta frase, aun cuando solo la leemos así, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ya es increíble, pero es mucho más profunda y es mucho más fuerte y es mucho más poderosa de lo que leemos. Y es que lo que esto nos está diciendo es que la condenación para los cristianos, dice, para los que creen en Cristo, ya no hay condenación. Es más, dice, la condenación ya no existe. Y déjenme profundizar en esto, porque esto es importante. Y es que muchas veces nosotros entendemos esto, pero creemos que la condenación se fue hasta nuestro próximo pecado. Y en nuestro próximo pecado regresa con toda la condenación. Y entonces nos sentimos como que ahorita estoy bien, no hay condenación, volví a pecar, entonces estoy condenado a otra vez hasta que me vuelva a arrepentir. Hasta tenemos una frase para eso, ¿no? Decimos que el Señor nos agarre confesados, ¿o no? Lo hemos dicho, ¿no? Y es que esa frase, lo que nos dice esa frase es: tú estás bien en la gracia, media vez estés confesado y arrepentido, pero en el momento en que estás pecando, perdiste la gracia hasta que te vuelves a arrepentir. Y vivir así es terrible y no es bíblico. Y lo que esto nos está diciendo es: para el creyente no hay condenación. No hay condenación por tu pasado. Y esto es maravilloso, porque yo he conocido gente que dice: es que, pastor, si usted supiera de dónde vengo y si usted supiera quién soy yo, no me recibiría aquí en la iglesia, mucho menos el Señor. Y yo digo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tu pasado no es un estorbo para una vida con el Señor. Para algunos dice: ok, el Señor me perdona, pero de ahora en adelante ya voy solo. No. Cuando Jesús murió, Él murió por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. La condenación para los que están en Cristo ya no existe. Sí, no está esperando el momento oportuno para regresar y mordernos. Sí, no va a regresar en nuestro futuro. El cristiano no está entrando y saliendo de la gracia y entrando y saliendo de la condenación. Y la condenación se fue para siempre. Sí. Y para nosotros no queda ahorita nada más que la aceptación de Dios y la bienvenida que Él nos da a su familia y a su reino. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero, ojo, y déjenme aquí hacer un pequeño desvío. Solo porque no haya condenación no significa que no haya acusación. Cuando tú pecas
El diablo sigue acusándonos porque él es el acusador de los hermanos. Y lo que el texto dice, no hay ninguna condenación, pero dice no hay ninguna acusación para los que están en Cristo. ¿Sí? Y es que a veces vivimos, sí, y necesitamos entender, o sea, no dice que no hay acusación porque la hay. Y no dice que no haya nada digno de ser condenable, porque lo es. O sea, nuestro pecado es digno de ser condenable. Lo que sí está diciendo es que cuando el diablo viene con esa acusación y llega delante del juez del universo, esa acusación es escuchada y es desechada. Y el juez se rehúsa a condenarnos. Y así que, sí, y esto me pasa a mí y estoy seguro que tal vez te pasa a ti en algún momento. Cuando el diablo venga y va a venir en algún momento a acusarte, ¿sí? A mí me pasa todo el tiempo. Ay, y te vas a parar a predicarle ahí a todos después de lo que le dijiste a tu esposa. Ay, y te vas a parar ahí a predicar después de lo que dijiste, de lo que viste, de lo que pensaste, de lo que sentiste, de lo que quisiste hacer y no hiciste, de lo que sí hiciste aunque no querías. Y te vas a parar ahí en vez de andar peleando con el diablo. Así como, uy, no sé, tengo, ¿cómo es? Soy de palo. ¿Cómo es que dicen? Tengo oídos. O sea, en vez de andar en esas, ¿sabes? Cuando el diablo venga a acusarte, escúchalo. Pero no lo escuches para condenación. Escucha, y cuando él escuche la acusación, porque él es el padre de mentira, pero cuando te acusa no miente. Cuando te acusa no está mintiendo. Y dile, gracias. Y toma esa acusación y llévala al trono de la gracia para caer rendido a los pies. No dejes que te condene y te aplaste, sino que te mande a la cruz. Y postrado sobre la cruz le puedes decir, Señor, tienes razón, todo eso lo hice y más. Y en el trono de la gracia dice, hay misericordia para todos nosotros. Y encontramos gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Sí? Así que nos dice, ninguna condenación hay. Y después nos dice que hay dos condiciones para que esto sea cierto. Condición número 1 dice, porque ninguna condenación hay para, número 1, los que están en Cristo Jesús. Y después, número 2 nos dice, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nos pone dos condiciones. ¿Quieres vivir en la no condenación? Hay dos condiciones. Estar en Cristo Jesús. Y la segunda no es una condición. La segunda realmente es el resultado natural de estar en Cristo Jesús. Cuando yo estoy en Cristo Jesús, no ando conforme a la carne, ando conforme al Espíritu. Pero entonces hablemos de estas dos cosas. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Qué hizo Cristo Jesús por nosotros? ¿Por qué es que estar en Cristo no nos trae condenación? Sigamos leyendo, versículo número 2. En el versículo número 2 dice así, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces comienza inmediatamente haciendo un contraste entre dos leyes. Dos leyes que viven en conflicto, que viven en aparente contradicción, que hay una tensión entre ellas. Y aquí contrasta la ley del Espíritu y la ley de la carne o del pecado. Y nos dice, una de ellas nos esclaviza, una de ellas nos condena, la otra nos liberta y nos justifica. Una trae muerte, la otra trae vida. Una nos separa de Dios, otra nos trae y nos junta con Dios por medio de Cristo Jesús. Una no obedece a Dios y la otra me capacita para obedecer a Dios. Y en todo el libro de Romanos hemos venido hablando de esto. O sea, cómo la ley nos condena pero no tiene el poder para salvarnos. Cómo la ley nos señala nuestro pecado pero no hace nada por componer el pecado. Y les he puesto este ejemplo 20 veces, pero aquí va la 21. La ley es al final como un rayos X, como una radiografía. Nos enseña dónde está roto el hueso pero no lo compone. No manipula el hueso para ponerlo en su lugar. No pone el clavo, el tornillo, la placa, lo que sea que tuviera que hacer. La ley solo nos dice, ahí hay algo roto, pero no nos salva. Y hemos venido haciendo este contraste. Y sin embargo, en medio de eso hemos visto cómo la ley no nos salva, pero el Espíritu nos da vida.
Y el Espíritu nos da el poder para cumplir con la ley, que no me salva, pero el Espíritu me da el poder para cumplirla y vivir con ello. Y pareciera que hay una contradicción aquí, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿será que hay una contradicción? Y la respuesta es no. Se los voy a explicar de una forma que creo que lo van a entender. Esta semana, como ya dijo Sam, tuve el privilegio de ir a Estados Unidos. Estuve en unas conferencias, estuve en unas reuniones para la red de Acts 29 que pertenecemos. E ir a Estados Unidos implica, por supuesto, que eventualmente uno va y uno se sube en un avión, ¿sí? Y uno se sube en un avión, y cuando uno se sube en un avión, uno ve que hay dos leyes que se contradicen entre ellas, pero que logran coexistir porque una de ellas es más poderosa que la otra. La primera de esas leyes es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es la ley que jala todo hacia abajo, sin excepción. O sea, todo se cae. El primer servicio estaba abierto y hice un desastre, pero todo se nos cae. O sea, por la ley de la gravedad todo se cae. Y nos dice, eso es como la ley del pecado, ¿sí? Y de la muerte. Siempre nos arrastra hacia el suelo, siempre nos arrastra hacia la culpa, nos arrastra hacia la carne, hacia la condenación. Y sin embargo, a pesar de que existe una ley inviolable, que es la ley de la gravedad, que hace que todo baje, el avión, gracias a Dios, no se cayó. Y me llevó y me trajo de regreso. ¿Por qué? Porque hay una segunda ley que también funciona en ese momento. Hay otra ley en acción, una ley más poderosa, y es la ley de la aerodinámica. Ahora, esta ley, ojo, no cancela la ley de la gravedad. No significa que por la ley de la aerodinámica ya no exista la ley de la gravedad, pero sí la supera y es más poderosa. Y es que esta ley hace que cuando hay cierta velocidad y cierto diseño y ciertas cosas, haya un empuje hacia arriba más fuerte que el arrastre que la gravedad hacia abajo. Y por eso estas elefantes enormes de aviones que pesan toneladas puedan volar. Y el punto es este: mientras el avión se mantenga en el diseño para el cual fue hecho, o sea, las alas correctas, la velocidad, la dirección correcta, puede volar libremente. En un mundo donde la gravedad sigue aplicando y llevarnos al destino a donde queremos ir. Y yo lo que quiero que vean es que así funciona la ley del Espíritu, que la palabra de Dios está hablando. Si esa es la ley del Espíritu y de vida, no niega que el pecado existe. No anula la ley de Moisés, la ley de Dios que señala el pecado. No niega que el pecado existe, no niega que la carne sea real, que nos siga tentando, pero nos da un poder superior. Nos da el poder del Espíritu de Dios en nosotros y nos libera, por así decirlo, de la gravedad del pecado para vivir una vida espiritual elevada, con dirección, con propósito, que nos lleva con libertad hacia donde queremos ir en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora nos dice el propósito, o sea, la condición es estar en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Y lo vemos aquí en el texto. Miren, versículo número 3 dice: Jesús hizo lo que era imposible para nosotros y para la ley. Y es que saben, en su venida, cuando Jesús vino, Él sí vivió una vida perfecta. Él sí vivió una vida sin pecado. Él fue tentado en todo, y aunque fue tentado en todo, no pecó. ¿Sí? Y cuando vino, dice que vino en un cuerpo mortal, enviado, dice, en semejanza de carne de pecado. Vino en el mismo cuerpo que nosotros, enfrentó las mismas tentaciones que nosotros, pero con su vida perfecta, con su muerte en la cruz, con su resurrección, hizo algo increíble. Dice que Él condenó, no a nosotros, sino al pecado en la carne. ¿Sí? Y Él hizo, versículo 4, que la justicia de Dios, en el versículo 4 nos dice que Él hizo que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. ¿Y cómo funciona esto?
Él se hizo, no como pecador, dice, Él se hizo pecado. Él pagó por el pecado. Y ese sacrificio, Jesús colgado en la cruz, ese sacrificio hizo que no solo Él tomara nuestro pecado, sino hay lo que creo que era Martín Lutero el que lo decía, ahorita se me olvida, era un intercambio divino. The Great Exchange le llamaba él, donde básicamente Él tomó nuestro pecado y nos entregó a cambio su justicia. Entonces, cuando habla de que la justicia se cumpliese en nosotros, ahora por Jesús, no es como que Jesús nos quitó nuestros pecados y ahora nos dejó como un libro en blanco. No tenés pecado, pero tampoco sos así pilas, y entonces ahí te dejo como un libro en blanco, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? No. En Jesús no solo Dios nos mira como alguien que no ha pecado, sino ahora Dios nos mira como alguien que ha hecho lo correcto y lo justo, porque ve la justicia de Cristo en nosotros. Eso es lo hermoso de lo que pasó en la cruz. Por eso es que habla de que la justicia se cumple en nosotros, porque en la cruz ahora la justicia de Jesús vino sobre nosotros, y cuando Dios nos ve como que si hubiéramos hecho lo que Jesús hizo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo correcto, lo ve en Dios. Se pone anteojos. ¿Han visto esos anteojos que filtran la luz azul o la luz no sé qué de las computadoras? Dios se pone anteojos que filtran nuestro pecado y lo hacen ver la justicia de Cristo en nosotros. Eso es lo que pasó en la cruz, ¿sí? Y de verdad necesitamos entender esto. Necesitamos que esto entre y que esto cale en nuestros corazones. Necesitamos entender eso, porque la santidad del creyente, ojo, la santidad, y eso ahí queremos llegar. O sea, yo de verdad quiero llegar al punto donde como iglesia vivamos en vidas santas. La santidad del creyente no comienza con el esfuerzo humano, con tu esfuerzo, sino con la obra completa, la obra terminada de Cristo Jesús obrando por nosotros. Ahí comienza la santidad del creyente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, ninguna condenación hay para, número uno, los que están en Cristo, y número dos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Sigamos leyendo, versículo 4, veamos la segunda parte. Dice, que no andamos conforme a la carne. Dice que para nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después nos comienza a explicar y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay un montón aquí, así que déjenme irles explicando. Otra vez, no son dos condiciones. No es que tenga que andar en Cristo y ahora en el Espíritu. No, andamos en Cristo, y porque andamos en Cristo, como consecuencia natural andamos en el Espíritu. Sí, pero andar en el Espíritu, ojo, no es una vida de perfección. Porque aquí, parecer, no hay condenación para los que están en Cristo, para los que no viven en la carne, para los que no andan pecando. Eso sería contradictorio, sobre todo a la luz del capítulo 7. Recuérdense, venimos saliendo del 7. Miserable de mí. No logro a veces lo que quiero hacer, eso no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso sí lo hago. Sí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Entonces, la vida en el Espíritu no significa una vida perfecta. No significa una vida sin pecado. Sí. Andar en el Espíritu, no andar en la carne, no habla solo de comportamientos externos, lo que hago, lo que digo, Andar en el Espíritu habla de qué influencia mi vida. Habla de la forma en que pienso. Habla de la dirección en la que va mi vida. Y contrasta esto, nos dice, andar en la carne. Versículo 5 dice, los que andan en la carne tienen su mente puesta en las cosas de la carne. Después versículo 7 nos dice, los que andan en la carne son hostiles hacia Dios, hay enemistad para con Dios. Y después nos dice, y no se sujetan a la ley de Dios, no ven la ley de Dios como buena y como santa. Los que andan en la carne, dice versículo 8, no pueden agradar
a Dios. Y déjenme detenerme aquí por un momentito, porque yo conozco gente que me dice, mire, es que eso de que no pueden agradar a Dios suena duro, ¿no? Yo conozco gente que no es cristiana, pero son buenas personas, aman a su prójimo, dan a los pobres, al necesitado. O sea, ¿cómo que no pueden agradar a Dios? ¿Saben cómo es eso? Retrocedamos un par de décadas a la época de la guerrilla. Esto es como un soldado que lucha en el ejército de la guerrilla. Él puede ser un soldado muy disciplinado. Puede ser un soldado, su ropa está ordenada, su cama está bien hecha, todo está en orden. Es más, puede ser un soldado que cuida a su compañero, ama a su prójimo, pero él sirve en un ejército que se opone al ejército legítimo. Aquel que no tiene a Cristo sirve en un ejército que se opone a Dios. Así que ¿qué importa si ama a su prójimo y hace bien su cama y todo lo tiene en orden y es disciplinado? Eso es lo de menos. Él sirve en el ejército que se opone al ejército del legítimo rey del universo. Y por eso dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no importa lo que hagan. ¿Por qué? Porque están en el ejército incorrecto. El versículo 6 nos dice, y al final todo esto nos lleva a la muerte. Ahora, ¿qué significa entonces andar en el Espíritu? Eso es andar en la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Ya les dije, andar en el Espíritu no es vivir una vida perfecta. Andar en el Espíritu, según este texto, es una cosa. Y no quiero que nadie tropiece por la simpleza de esto, pero nos dice, los que andan en el Espíritu tienen su mente en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Los que andan en el Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. Y es que la forma en que pensamos impacta la forma en que vivimos. He estado leyendo un libro para preparar estos mensajes, se llama Romanos para ti, sí, escrito por un autor que se llama Tim Keller. Y Tim Keller decía esto, y se los voy a poner aquí en la pantalla. Pero Tim Keller decía esto, él decía, Pablo dice que la manera que vivimos está íntimamente conectada a la manera en que pensamos. Y aquello en lo que hayas fijado tu mente moldeará tu estilo de vida y tu carácter. Así que déjenme aterrizar esto y ser muy práctico. ¿En qué piensas todo el tiempo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿En qué piensas tú? ¿Qué consume tu mente? ¿Qué ocupa tu mente todo el tiempo, la mayoría del tiempo? Aquel que anda en la carne solo anda pensando entonces ahora en el próximo negocio, en dinero, en placer, está pensando en poder. Y ojo, estas cosas no son malas. El dinero, la Biblia dice, sirve para todo. Y el placer fue dado por Dios para glorificar a Dios. Esto no es malo. Pero cuando yo solo pienso en esto, sin considerar a Dios en cómo alcanzo esto, quizás estoy viviendo en la carne. Te lo digo otra vez. Si yo solo pienso en estas cosas, sin considerar a Dios en cómo alcanzo estas cosas, quizás estoy viviendo en la carne. Porque el que vive en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Piensa, como dice otro texto que vamos a leer en un momentito, en las cosas de arriba. Así que déjenme ponérselos muy claro. ¿Qué es pensar en el Espíritu? ¿Cuáles son esas cosas de arriba en las que debemos pensar? Les voy a dar algunos ejemplos y hay más. Pero el que vive en el Espíritu está pensando continuamente en la gloria de Dios. ¿Sí? Él piensa, ¿qué significa esto? ¿Será que lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios? En tu vida como arquitecto, como ingeniero, como abogado, como doctor, como lo que sea, ¿será que lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios? ¿O será que, y tal vez tienes que tomar una decisión, y a veces tenemos que tomar decisiones y las dos opciones son buenas, ninguna es pecaminosa? O sea, no es como que me estén poniendo, vas a ser doctor o narcotraficante, no, o sea, no, las dos opciones son buenas. ¿Saben? El que anda en el Espíritu es aquel que dice, ok, Señor, aun cuando las dos son buenas, ¿será que hay una que te glorifica más? Porque anda pensando en las cosas de arriba.
anda pensando en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Pensamos en la gloria de Dios, pensamos en la voluntad de Dios. No solo en la gloria de Dios, sino ahora pensamos en la voluntad de Dios. No pensar en la voluntad de Dios como algo místico y paralizante. Hay gente que está esperando la voluntad de Dios y no hace nada. No. Sino es pensar ¿alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿será que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios para mi vida? Eso es pensar en las cosas de arriba. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. ¿Será que los planes que tengo para futuro, si tú eres de los que ya tiene planes para 10, 15 años plazo, ¿será que los planes ¿te has tan siquiera preguntado, será que son la voluntad de Dios? Otra vez, los planes pueden ser geniales, pero si nunca consideras a Dios en alcanzar esos planes, tal vez estamos viviendo en la carne. Pensamos en la gloria de Dios, pensamos en la voluntad de Dios, pensamos en la palabra de Dios. El salmista escribió el primer salmo. Comienza en el primer versículo diciendo así, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, según el capítulo 7, todos estuvimos en consejo de malos, ¿verdad? Dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero después, miren, versículo 2 dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Piensas en la palabra de Dios? ¿Dejas que la palabra de Dios informe lo que haces, cómo lo haces? ¿Dejas que la palabra de Dios moldee tu corazón? ¿Será que estamos dejando que la palabra de Dios ocupe nuestros pensamientos, que moldee nuestros deseos, le dé forma a nuestros valores y nuestros principios? Es que eso de meditar en la palabra de Dios suena complicado porque, ¿saben por qué? Porque pensamos en meditar y nos imaginamos la pierna por aquí atrás de la cabeza y, eso no es meditar. Es que yo no sé meditar. Claro que sabes meditar. ¿Alguna vez has estado preocupado por algo y no dejas de pensar en eso día y de noche? Y estás pensando en el problema cuando te levantas y en la tarde sigues pensando en el problema y te vas a acostar y no logras dormirte porque estás pensando. Eso es meditar. Ahora la Biblia nos dice: medita en la palabra de Dios día y noche. Levántate, piensa en ella. A mediodía vuelve a pensar en la palabra de Dios. En la noche, antes de dormir, comienza a pensar en lo que la palabra de Dios tiene que decir para ti. Eso es pensar en las cosas de arriba. ¿Sí? El que piensa, el que está viviendo en el Espíritu, pues no solo piensa en la gloria de Dios, en la voluntad de Dios, en las palabras, piensa en los frutos del Espíritu. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste y te preguntaste: ¿será que mi vida está dando frutos que agraden a Dios? La respuesta no tiene que ser necesariamente sí, pero solo es el considerarlo y decir: ¿será que mi vida está dando frutos que agraden a Dios? ¿Será que en mi vida hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe? O sea, esos son los frutos del Espíritu. O sea, ¿será que hay eso? ¿Hay algún anhelo en tu corazón que dice: Señor, yo quiero dar fruto para ti, yo quiero producir fruto y tengo más ganas de producir fruto para ti de lo que tengo en mi próximo éxito? O sea, estás pensando en el fruto del Espíritu. ¿Qué tal esto? Estás pensando en la misión del reino. Y fuimos enviados con una misión. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste y pensaste en cómo voy a compartir el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú te detuviste y dijiste: ¿será que le estoy dando prioridad al avance del reino de Dios en mi vida? ¿O hay otro montón de cosas que tienen prioridad sobre eso? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: ok, Señor, pues estoy ocupado con 1000 cosas, pero ¿cómo puedo usar estas 1000 cosas para que todos a mi alrededor vean que tú eres el tesoro más preciado que yo tengo? Andar en el Espíritu es pensar en las cosas del Espíritu. Pensamos en el fruto, pensamos en la misión del reino. Una más. Pensamos en la eternidad.
Déjenme decirles algo que no quieren oír. ¿Están listos? Y todos lo saben. Un día te vas a morir. No importa cuánto ejercicio hagas, no importa qué tan bien comas, no importa cuántas desintoxicaciones. Y si un día te vas a morir, todos nos vamos a morir. La pregunta es, ¿estás viviendo o estás pensando mientras vives en ese día? Y no de una manera así torcida y mórbida, ¿verdad? No, simplemente esto no es todo. Esta vida no lo es todo. Un día vamos a cerrar los ojos a esta vida, vamos a abrir los ojos delante del Señor. ¿Qué va a pasar en ese día? Tuvimos en algún momento un grupo de jóvenes, se llamaba Alive, y decía always living in view of eternity, siempre viviendo con la eternidad en mente. ¿Estás viviendo con la vida eterna en mente? ¿O estás viviendo como que si esta vida fuera todo lo que hay? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, los que piensan en las cosas del Espíritu, los que consideran. Pensar en las cosas del Espíritu no es vivir en las nubes. Yo siempre digo, yo vivo con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Hay gente que vive en el cielo, hay que bajarlos a la tierra un poquito. Pero hay gente que está en la tierra y jamás levanta los ojos al cielo. Y Pablo escribe otra carta a los colosenses. Y en Colosenses capítulo 3 y versículo 1 les dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después les dice en el versículo de Dios, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es vivir en el Espíritu. Y entonces después de que Pablo ya nos presentó, no hay condenación, tenemos que estar en Cristo, es vivir en el Espíritu, hace la pregunta. Y esta es la pregunta del millón. Versículo número que nos toca, 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Ahora, déjame parar ahí un momentito. Qué chilero, ¿no? Que nuestros líderes puedan vernos y decir con certeza y decir, mas tú no vivís según la carne. O sea, buen trabajo. Ay, qué rico, ¿no? O sea, eso es lo que Pablo está diciendo. Mas ustedes no viven según la carne, pero después dice, sino según el Espíritu. Y después hace la pregunta del millón, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ojo, no es de él. Y después sigue, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, comienza con una afirmación, ustedes no viven en la carne, ustedes viven en el Espíritu, qué chilero. Buenísimo, y después hace la pregunta. Una pregunta importante. Una pregunta que tenemos que hacernos, que nos debería llamar hoy mismo a la reflexión. La pregunta es esta: ¿será que tengo al Espíritu de Dios en mí? Y debemos tomar esta pregunta en serio, porque inmediatamente nos dice, es que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sé yo si tengo al Espíritu de Dios en mí? Déjenme responderles. Primero, volteemos esta afirmación. Todo aquel que tiene a Cristo tiene a su Espíritu. Si tú tienes a Cristo, si tú te has rendido a Cristo, el Espíritu de Dios está en ti. Y digo esto porque si tú tienes un trasfondo como el mío, yo vengo de un contexto un poquito más pentecostal, ¿sí? Y en un contexto pentecostal a mí me hacían esta pregunta y siempre me decían, ¿has recibido al Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? ¿Alguien escuchó esa pregunta en algún momento? No existe tal cosa como un cristiano sin Espíritu de Dios. El don de lenguas es un don hermoso, es un don increíble, es un don maravilloso, es un don chilerísimo.
pero no es la evidencia de que tengo el Espíritu de Dios. Esa no es la evidencia. Sí, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y todos fuimos sellados con el Espíritu de la promesa en el momento en que creímos. Todos. Sí. Así que, ¿cómo sé si tengo el Espíritu? Bueno, el Espíritu se manifiesta en el creyente a través de frutos visibles. Y el Espíritu comienza a mostrarnos cosas chilerísimas. Lo primero que nos muestra nuestro pecado. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando tenemos al Espíritu, pecamos, sí, pero nos arrepentimos. Esa es la diferencia. Cuando tenemos al Espíritu de Dios ahora, y lo vimos hoy, tenemos una mente nueva. Pensamos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pero no se queda ahí. Aquel que tiene el Espíritu de Dios ahora está en una lucha constante, continua contra el pecado, y reconoce a Dios como su Padre, y ahora sufre, pero sufre con esperanza y es sostenido por el Espíritu en medio de su debilidad. El Espíritu de Dios hace tantas cosas y es tan chilero y es tan increíble que de eso se trata la próxima semana. Sí, el resto del capítulo 8, sí. O por lo menos la parte central del capítulo 8 es describir la obra del Espíritu en la vida del creyente. Y vamos a hablar todo eso, va a estar increíble. Pero al final no se trata de si somos perfectos, sino de si estamos en la lucha contra la carne, con el Espíritu, para vivir por el Espíritu. De eso se trata la vida en el Espíritu. Así que, miren, como les dije, esta semana tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y estar en un evento increíble con hermanos con los que nunca hubiera pensado compartir. O sea, héroes de la fe sentados en mi mesa. Yo no sé cómo que... Y ahí estábamos compartiendo increíble. Y me encanta. ¿Saben qué me encantó? Que en medio de todo lo que pudimos hablar y en medio de todo el evento y de todo lo que se trató, había una genuina preocupación por cada uno de nosotros y por nuestro caminar en el Espíritu y por nuestra vida en santidad. Y una de las cosas que realmente me pegó es que el director de la red se paró ahí y en un tono muy paternal nos dice: hey, ninguno aquí, yo sé que ninguno aquí quiere ser el próximo escándalo. Ninguno aquí quiere ser el próximo que traiga vergüenza al nombre de Jesús, al nombre de su iglesia, a su propio nombre y a su familia. O sea, ninguno de ustedes quiere ser ese. Y sin embargo, alguno de ustedes lo va a hacer. Y él decía: conozco demasiados pastores que comenzaron bien y querían hacerlo bien. Y nos miramos a los ojos y declaramos nuestro amor por Cristo, y después dejaron a sus esposas y dejaron tiradas sus iglesias, hicieron un desastre del nombre del Señor. Ahora, ojo, este texto, Romanos 8, nos asegura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y quizás alguno aquí va a ser un desastre. Dios nos libre, pero cualquiera de nosotros puede hacer un desastre. No hay condenación, consecuencias van a haber. Va a haber vergüenza, va a haber humillación, van a haber consecuencias, va a haber de todo. Pero condenación no hay. Pero, con esto quiero terminar. Esa certeza y esa confianza y esa esperanza, ese consuelo que tengo en que a pesar de no hay condenación, no es una excusa para relajarme y decir: entonces va a hacer lo que se me dé la gana. No lo es, de verdad. Y en este evento donde estuve, leímos Proverbios capítulo 4. Lo leímos completo, no lo voy a hacer yo hoy. Pero Proverbios 4 es una exhortación donde Salomón le está escribiendo a sus hijos, plural, a todos sus hijos, y los está exhortando a decir: hey, ustedes van a tener en la vida dos caminos, uno bueno, uno malo, uno de vida, uno de muerte, uno de bendición, uno de maldición. Ustedes van a tener el camino de la obediencia y el de la desobediencia.
Y él está implorando, porfa, escojan el correcto. Pero en medio de todo eso llega al final del capítulo, y esto sí se los quiero leer, porque en el capítulo 4, en el versículo 23, les dice así a sus hijos. Salomón les dice: hey, mira, y sobre toda cosa guardada. ¿Sí? Proverbios 4:23. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Me están distrayendo de atrás. Sobre toda cosa guardada, dice: guarda tu corazón. Y hemos oído esto desde chiquitos, porque de él mana, de él nace, de él fluye la vida. Y saben, yo lo que les quiero decir hoy es esto: no hay condenación para ti. Estás en Cristo. Sí estás en Cristo, pero guarda tu corazón. Aun cuando no hay condenación, guarda tu corazón. Sí, vivir en el Espíritu implica un caminar consciente, consistente, diario, vigilante de acerca de dónde vamos. Guarda tu corazón. Y después sigue, versículo 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Cuiden su boca, cuiden sus palabras, cuiden lo que dicen. Disciplina tus palabras, disciplina tus deseos. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y después sigue diciendo, versículo 25: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Cuidemos lo que veamos. Sobre todo en el tema de las computadoras, en el tema de los teléfonos, de la pornografía. Entonces cuidamos lo que veamos. ¿Sí? Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, porque nuestros ojos van a querer ver lo que no deben y nos van a llevar por un camino engañoso, por un camino que nos esclaviza. Y después dice, versículo 26: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Saben? Vivir por el Espíritu no significa que la vida va a fluir sin dirección, que ahí voy y milagrosamente voy a llegar. Significa que caminamos con convicción. Y saben, todos entendemos esto, pero es que todo camino tiene un destino. Estamos saliendo de las vacaciones de medio año de los niños, gloria a Dios, ya están acabando, aleluya. Sí, todos los papás dicen, así es, sí, estamos saliendo de eso. Pero si tú estabas de vacaciones y tal vez querías ir al puerto y te querías llevar a tus hijos, hay un camino, tal vez un par de caminos, hay un camino para llegar al puerto. Vamos al sur, pues si vamos al Pacífico, ¿eh? Si tú agarras hacia el oeste, terminas en México, no en el puerto. Pero por alguna razón muchos cristianos viven con esta noción ingenua de que van a agarrar para México y van a terminar en el puerto, de que van a vivir una vida que va para allá, pero no, ellos realmente quieren terminar allá. No, dice: guarda tus pasos, guarda tus caminos. ¿Quieres llegar allá? Camina para allá. ¿Quieres vivir una vida en el Espíritu, aferrada a Dios? Camina en el Espíritu, aferrado con Dios. No seas de los que dicen: viva la vida, solo hay una y entonces va a hacer lo que quiera y de alguna manera después, buen siervo y fiel. No funciona así, pues. Entonces Salomón decía: el hombre más sabio que ha existido, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Otra vez, vivir por el Espíritu no significa dejar que la vida fluya sin dirección. Significa caminar con convicción. ¿Sabes? La gracia de Dios, gloria a Dios por la gracia de Dios, porque todos estaríamos perdidos sin la gracia de Dios. La gracia de Dios no elimina el esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer por vivir una vida que agrada a Dios. La gracia de Dios lo que hace es que redime ese esfuerzo, para que ese esfuerzo nos lleve a algún lado y no seamos como los ejércitos guerrilleros que, por muy disciplinados que sean, están en el ejército incorrecto. Entonces la gracia de Dios no elimina el esfuerzo, lo redime. Solo recuerden, no somos salvos por obedecer, pero sí somos salvos para obedecer. Y Pablo planteó una pregunta, y la pregunta era: ¿tenemos el Espíritu de Dios? Y yo quiero solo terminar con esto. Si tú viniste hoy acá y no estás seguro, no te vayas a ir
No te vayas a ir hoy con esa duda. Si tú viniste de acá y dices, ay, qué chilero soy, no condenación, pero no sé si estoy en Cristo, no sé si estoy viviendo en el Espíritu, no sé si tengo el Espíritu de Dios. Hey, la ventaja es que podamos componer eso hoy. No te vayas a ir igual. No asumas, no esperes. Corre a Cristo. Él no solo perdona tu pasado, sino que te regala un presente transformado y un futuro glorioso. Eso es lo que Jesús hace. Y así que termino diciendo esto. Vamos a terminar como todos los domingos, cantando. Y vamos a cantar una verdad que es muy relevante a la luz de lo que vimos hoy. Vamos a decir, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Y después nos vamos a unir mientras decimos, en Jesús fuerte soy. O sea, Él es nuestra roca, solo Él es nuestra esperanza. Y vamos a cantar eso. Y si tú viniste aquí y tú dices, hey, yo no soy perfecto y sigo pecando, pero estoy en Cristo, canta esto con todo tu corazón. Y solo déjeme hacer, hoy sí canten con todo su corazón. A veces con mi esperanza, no, si tenemos una esperanza de verdad, cantemos como que de verdad, o sea, como que estuviéramos en concierto de reggaetón, no sé, o qué sé yo. O sea, cantemos con ganas. Y si tú viniste y no estás seguro, nuestros ancianos, algunos de nuestros líderes se van a parar aquí adelante. No te vayas, pasa aquí con ellos, ¿sí? Ellos van a orar contigo, ellos van a platicar contigo, ellos se van a asegurar que entiendas quién es Jesús, que entiendas la obra del Evangelio. Y pasa y deja que oren por ti, deja que te ministren. No te vayas con la duda. Puedes salir hoy con esa certeza y decir, ninguna condenación hay para mí, estoy en Cristo. No soy perfecto, pero estoy en Cristo. Todavía no lo tengo todo descifrado y miserable de mí a veces, pero estoy viviendo con los ojos puestos en las cosas del Espíritu. Así que si no estás seguro de eso, mira, ya tenemos algunos aquí. Ven, porfa, deja que oren por ti, deja que te ministren. Y si tal vez eres de los que dicen, ay, es que qué pena, que qué van a decir, lo único que vamos a decir es aleluya, o sea, gloria a Dios que estás viniendo. Pero si aún así te gana la timidez, también ahí atrás tenemos, detrás de Central de Conexión, hay unos cuartitos de consejería, y ahí siempre tenemos consejeros listos para platicar contigo. Puedes pasar acá, puedes pasar después allá. No te vayas con la duda. O sea, la gracia de Dios está disponible para ti hoy. No importa dónde has estado, lo que has estado haciendo, la gracia de Dios está disponible. Y la gracia de Dios no va a garantizar que tal vez tu pecado nunca se sepa, pero sí va a asegurarnos de que aún pase lo que pase, no hay condenación de parte del único que importa para ti, que estás en Cristo Jesús. Así que ponte de pie, pónganse de pie si pueden hacerlo. Otra vez, no tomes por sentado esto. Si tu vida no da fruto, si tu mente no está en las cosas de arriba, hey, ven, hoy es el día para darle la vuelta, y hoy es el día para arrepentirte, y hoy es el día para venir y caminar hacia Cristo Jesús. Voy a orar por nosotros, vamos a cantar. Pasa aquí adelante si necesitas hacerlo, y después vamos a quedar despedidos con la confianza, la esperanza y la certeza de que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Padre, gracias, Señor. Wow, Padre, gracias que a pesar de que a veces lo que queremos hacer no hacemos, y a veces lo que no queremos hacer eso sí hacemos, Señor, y que nos sentimos terribles y nos sentimos miserables, Padre, gracias que tenemos la esperanza de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor. Y hoy volteamos a ver a ti y ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza sola y exclusiva y únicamente en ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que de ahora en adelante dirija nuestra mente y nuestros pasos para poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Vamos a decir así.